¿Cómo están? Yo soy Manuel Gómez Carrillo, estoy a cargo de darles este primer teórico de introducción a la microbiología médica. Este es un teórico que en particular contiene una serie de conceptos que son muy útiles para el resto de la cursada. Por lo tanto, mi recomendación es que lo utilicen como un teórico de consulta a lo largo de toda la cursada a medida que vayan avanzando en los distintos módulos que involucran microbiología 2. Son conceptos centrales, son conceptos importantes que tienen que tenerlos claros para poder interpretar lo que esta materia les está proponiendo. Así que bueno, les mando un gran saludo y empezamos con la clase. Para esta cursada de Microbiología 2, es muy importante que ustedes consideren todos los conocimientos adquiridos respecto de la patogénesis y las características de los microorganismos. Esto funciona como una mesa de cuatro patas. Nosotros en Micro 2 vamos a ver aspectos epidemiológicos, aspectos vinculados con el diagnóstico, que son centrales, ¿sí?, en el transcurso de la cursada, y por supuesto todas las medidas de profilaxis que existen para evitar las enfermedades infecciosas. Esto es muy importante porque va a ser el eje central, ¿sí? Epidemiología, diagnóstico y profilaxis son el eje central de nuestra asignatura. Entonces, ¿qué es importante? Y yendo un poquito más al detalle, ¿no? Algo que preguntan siempre los alumnos, ¿qué es lo que tengo que estudiar? Bueno, básicamente conocer cómo se hace el diagnóstico y los procedimientos de diagnóstico microbiológico es importante que lo conozcan. Especialmente cómo se solicitan, cuál es la muestra adecuada, cómo se toma, ¿sí?, en qué condiciones debe tomarse, cómo se debe transportar, eh, y sobre todo lo que hace a las interpretaciones de un resultado. Como vamos a ver un poquito más adelante, las enfermedades infecciosas son como una película y por supuesto que una toma de muestra es una foto de esa película y la interpretación del resultado es importante que se haga correctamente, sobre todo para poder aplicar una terapéutica y medidas de control y de cuidado del paciente que sean adecuadas para lo que ustedes están solicitando. Lógicamente la epidemiología tiene mucho valor, la epidemiología sirve para orientarlos a ustedes ante un paciente, ¿sí?, las condiciones sociales, ambientales, condiciones de trabajo, viajes, etcétera, 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 que ustedes los puede hacer sospechar que hay algún tipo de enfermedad infecciosa relacionada con el cuadro que están observando. Y lógicamente un hecho fundamental que tiene la medicina y algo que hay que eh, eh, establecer de manera importante tiene que ver con la profilaxis, ¿sí? Cómo evitar de alguna manera que una determinada enfermedad infecciosa se siga propagando. De acá vamos a hablar de profilaxis natural y artificial, lo que es la profilaxis activa y pasiva. En esto la intervención médica es muy importante porque de alguna manera también forma parte de uno de los ejes de la medicina, ¿sí? No solamente curar, sino evitar enfermedades infecciosas. Bien, entonces vamos a empezar a ver algunos conceptos que nos parece relevantes que conozcan previo al inicio de la cursada. Tal vez ustedes se preguntarán por qué es importante la microbiología, ¿sí? Bien, entonces en la práctica médica ustedes se van a tener que enfrentar a que en un tiempo limitado, ¿sí?, van a tener que resolver un problema o orientarse hacia un problema que un paciente les presenta. El paciente presenta síntomas, puede presentar signos y ustedes van a tener que decidir definitivamente cómo seguir el curso para llegar a arribar a un adecuado diagnóstico.
Nosotros los queremos preparar para eso, para las enfermedades infecciosas, para que empiecen a pensar desde el punto de vista epidemiológico, empiecen a pensar desde el punto de vista de los signos y síntomas y puedan arribar a un adecuado diagnóstico, sobre todo si es un diagnóstico de laboratorio. No en todos los casos, esto es algo que sí es importante que sepan, no en todos los casos se hace diagnóstico microbiológico. Se puede resolver con un tratamiento empírico, se puede resolver sin la intervención de un laboratorio. Pero es importante que puedan discernir qué es lo que le está pasando a una persona que asiste a una consulta con una posible, probable enfermedad infecciosa. Bien, entonces para empezar a trabajar con algunos conceptos que les queremos acercar desde este primer teórico, básicamente les voy a contar una breve historia, vamos a ir un poquito a la historia. En algunos siglos atrás existía una teoría que era la teoría miasmática de la enfermedad. La teoría miasmática le responsabilizaba al aire, a emanaciones de aire que eran consideradas impuras, que venían de suelos, pantanos, etcétera, y que las personas que cohabitaban en estos ambientes padecían las principales pestes, ¿sí? Enfermedades mortales que de alguna manera estaban produciendo una morbimortalidad importantísima, diezmaban a la humanidad en aquel entonces. Y todos ustedes conocen la malaria o el paludismo, ¿sí? Precisamente en aquel momento se hablaba de malaria, que es un término, es una contracción que viene del italiano, que quiere decir mal aire, ¿sí? Y lógicamente esta denominación tenía que ver con el origen de estas emanaciones fétidas que se daban en los pantanos. Desde ya ustedes hoy saben que la malaria o paludismo es provocada por un parásito y que hay un vector biológico y digamos cómo se pudo establecer esta relación básicamente tiene que ver con un poco de la historia de la microbiología. Y esta historia tiene su desarrollo principalmente en el siglo XIX, donde hubo muchos personajes importantísimos para el desarrollo del conocimiento de lo que hoy sabemos es la teoría infecciosa de la enfermedad. Acá están dos exponentes fundamentales, que es Robert Koch y Louis Pasteur, ambos y otros, unos cuantos más, pudieron sentar las bases de que un pequeño microorganismo que prácticamente invisible a los ojos desnudos de cualquier persona, podían ser los responsables de estas pestes y estas enfermedades que afectaban a la humanidad. Esto llevó mucho trabajo y de alguna manera se establece una serie de postulados que vamos a ver son los postulados de Koch. Bien, Koch precisamente establece en esta época, en este momento histórico, fines del siglo XIX, una demostración concreta de que un microorganismo puede ser la causa de una enfermedad. El primer postulado de Koch tiene que ver con que el patógeno debe estar presente en el hospedador enfermo. Bueno, lógicamente uno puede tener un patógeno sospechoso. Digamos, este concepto hoy en día parece ridículo, pero había que demostrar que un pequeño bacilo, que una bacteria mínima, chiquitita, que apenas se la puede observar en un microscopio, fuera responsable de alguna enfermedad muy grave. Por lo tanto, si esto es producido por un patógeno, el patógeno debería estar presente en el hospedador y, segundo postulado, tendría que ser aislado en un cultivo desde el hospedador enfermo. Esto sienta las bases de lo que es el diagnóstico microbiológico en realidad, que después vamos a desarrollarlo ampliamente a lo largo de la cursada, ¿no? Que es aislar el agente de una muestra
que obtenemos de un paciente. El tercer postulado de Koch habla de que ese patógeno aislado debería causar enfermedad cuando es inoculado a un hospedador sano. Esto quiere decir que en un individuo sano, el cual nosotros le hemos inoculado este sospechoso agente etiológico, le produce o reproduce la enfermedad nuevamente en él. Y lógicamente, para poder demostrar que la teoría infecciosa de la enfermedad, Koch lo que establece es que ese patógeno nuevamente puede ser reaislado del hospedador infectado en el modelo experimental. Y esto sienta las bases de todo el conocimiento que a partir de ese momento se empezó a desarrollar en las teorías microbiológicas y las enfermedades infecciosas. Ahora bien, existen excepciones a los postulados de Koch y los postulados de Koch son modificados a medida que va avanzando la tecnología. Durante el siglo XX, las enfermedades causadas por virus y algunas bacterias que no podían ser desarrolladas en medios artificiales se fueron incorporando a este conjunto de entidades causa-efecto, básicamente porque en la época de Koch, en el siglo XIX, no había posibilidades de su estudio o de cumplir con estos postulados. Entonces, con esto quiere decir que haya gentes que no cumplen los postulados de Koch no quiere decir hoy en día que sean causa-efecto, y esto está sustentado en investigación básica y en investigación clínica sólidamente establecido. Por lo tanto, hoy vamos a contar con un montón de herramientas y algunas situaciones que ustedes van a ver que son básicamente conceptos que nos interesa que ustedes conozcan. Por ejemplo, hay enfermedades que claramente exhiben signos y síntomas inequívocos, por ejemplo el caso del tétanos, en los cuales no se hace un aislamiento de la gente para demostrar que está padeciendo tétanos. Otras enfermedades bacterianas asociadas a toxinas, ustedes van a ver que no se aísla la gente, se detecta la toxina, hay tecnología para detectar la toxina, esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la cursada. También van a ver, y esto es importante también que lo tengan presente, y es un poco la transversalidad que tiene Microbiología 2, es que hay entidades como las neumonías, las diarreas y las meningitis, por ejemplo, ¿sí?, entre otras, que son producidas por un espectro muy amplio de agentes. Entonces, las características epidemiológicas, lo que ustedes puedan arribar de información que les dé el laboratorio, básicamente ustedes pueden acercar y ponerle nombre y apellido al agente etiológico de esta entidad. Algunos patógenos, caso contrario, algunos patógenos causan enfermedades diferentes. Entonces, un Streptococcus piógenes es el ejemplo que estamos poniendo acá, pero puede ser un estafilococo, etcétera, etcétera. Pueden producir faringitis, pueden producir escarlatina, pueden producir infecciones en la piel, algunos pueden producir infecciones respiratorias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el pensamiento tiene que estar volcado en poder diferenciar cuál es el agente. Bien, si bien ustedes cursan dos materias o microbiología la cursan en dos instancias, como es microbiología y microbiología 2, nosotros conceptualmente consideramos a la microbiología como una única entidad. Y yo vuelvo al concepto de las cuatro patas de la mesa, donde lo que es fundamental conocer es la patogénesis, que es nuestro techo, ¿sí?, y arribar a nuestro piso, que es el diagnóstico microbiológico, porque es lo que en la práctica médica ustedes tienen que adquirir como destreza. Básicamente con los dos pilares de la epidemiología y de la profilaxis, que es fundamental para sostener, digamos, esta mesa de cuatro patas. Lo que ustedes van a trabajar a lo largo de este cuatrimestre y que pretendemos que puedan llegar a buen término en esto, tiene que ver con contestarse estas cuatro preguntas: ¿qué, dónde, cómo y cuándo? Todas ellas, y en base a lo que esta diapositiva les está mostrando,
está arribando básicamente a nuestro piso, que es el diagnóstico microbiológico adecuado para poder intervenir médicamente, clínicamente, con terapéutica, con profilaxis, con lo que pueda ofrecer nuestro sistema de salud. Bien, entonces, a modo de glosario, vamos a establecer algunos términos que nos parece importante que empiecen a manejar. ¿Es lo mismo infección que colonización? Bueno, en realidad no es lo mismo. Esto lo vamos a ir abordando a lo largo de la cursada, ¿sí? Pero básicamente estos dos términos tienen que ver con el establecimiento de un microorganismo en el hospedador. Esto temporalmente puede ser transitorio, breve en el tiempo o tener un cierto tipo de persistencia. En el proceso de infección hay una interacción mucho más íntima entre el patógeno y el individuo, que es lo que lleva a que pueda producirse alguna causalidad de esta interacción que tiene que ver con una enfermedad determinada. Pero muchas infecciones son asintomáticas. Esto lo vamos a ir estableciendo pronto. Lógicamente vamos a hablar de enfermedad infecciosa cuando se presenten signos y síntomas claramente producto de un daño que está padeciendo el individuo por parte de un grupo determinado de microorganismos. Respecto de la patología, que ustedes conocen muy bien porque ya están involucrados en asignaturas asociadas a esta situación, que es el estudio de las enfermedades, nosotros vamos a hacer hincapié en la etiología infecciosa de las enfermedades, vamos a reforzar mecanismos de patogénesis que estén involucrados. Es importante que tengan presente lo que han visto en microbiología 1. Vamos a describir con mayor precisión los cambios estructurales y funcionales que provocan estos agentes en las enfermedades infecciosas que vamos a desarrollar a lo largo de la cursada. Y en lo que hace a los patógenos que vamos a analizar, básicamente vamos a diferenciar dos grandes grupos. Lo que llamamos patógenos primarios son aquellos agentes que pueden causar enfermedad en individuos que son susceptibles, pero no tienen una condición particular respecto de su respuesta inmune. Son personas que tienen una respuesta inmune normal, son inmunocompetentes. Vamos a diferenciarlos de los patógenos oportunistas que habitualmente no producen enfermedad en un individuo inmunocompetente, pero sí pueden afectar a individuos que tienen sus mecanismos de defensa inmunológica alterados o comprometidos por alguna situación de base. Bueno, entonces vamos a ver lo que es un proceso infeccioso. Esto resume una cantidad de eventos que pueden ocurrir y que no ocurren en todas las infecciones por igual, ¿sí? Pero sí resume un poco cuál es el proceso que se está desarrollando en un proceso infeccioso. Desde el momento en que ocurre una infección, se establece lo que se llama el periodo de incubación. Esto es muy variable. El periodo de incubación puede ser muy corto, como vamos a ver, es en el caso de la infección por el virus influenza, la gripe, donde en 24, 48 horas, a lo sumo 72 horas, ya hay manifestación clínica, donde empieza lo que se llama un periodo prodrómico, ¿sí? Se empieza a sentir mal, le empieza a doler, ¿sí? Algunas infecciones, este periodo de incubación puede ser mucho más largo en el tiempo y pueden ser días y en algunos casos semanas o incluso meses. Esto lógicamente depende de la gente que esté involucrado. ¿Algunos individuos pueden ir a la curación desde el periodo de incubación sin manifestación clínica? Sí. Estas son las denominadas infecciones asintomáticas, ¿sí? Se produce una infección, la respuesta inmune opera, no hay manifestación clínica aparente y el individuo se cura y no se enteró que estuvo infectado. Luego viene un periodo que se llama el prodrómico, que habitualmente son signos y síntomas que son muy, muy inespecíficos y que en realidad
todavía no definen claramente cuál sería desde el punto de vista clínico la entidad que está afectándolo, hasta que ocurre lo que se denomina el periodo de estado. El periodo de estado ya demuestra claramente cuál es o cuál podría ser la entidad clínica asociada, porque ya empieza a tener las características clínicas de alguna enfermedad que nosotros ya conocemos. Durante todos estos periodos puede haber eventos de convalescencia, quiere decir de remisión y curación. Y luego el proceso puede ir hacia un periodo mucho más grave, en el cual hay un compromiso sistémico, hay un compromiso de órganos y tejidos que lo lleva a un periodo terminal. Lógicamente esto puede depender de la gravedad, pero en todos los casos puede tener distintas alternativas de curación. Hay enfermedades que no se pueden curar espontáneamente, hay infecciones y enfermedades que pueden remitir espontáneamente a lo largo del tiempo. Lógicamente estamos hablando de la historia natural, no estamos hablando de la intervención. Lógicamente vamos a intervenir, y la idea es que hagamos intervención en estas etapas para poder llevar al paciente a la curación. Algunas infecciones y algunas enfermedades que remiten y que curan pueden dejar lesiones que sean persistentes, lo cual nosotros podemos definir como secuelas de una determinada infección. Hay muchos ejemplos históricos, como sería el caso de la polio, que se puede curar, pero que deja una parálisis flácida de por vida para quien la padeció. Y vamos a ver en otras infecciones respiratorias, por ejemplo, donde las secuelas pueden ser daños que quedan permanentes producto de una infección que, aún habiendo sido curada, ha dejado su huella. Durante toda la infección puede haber periodos de transmisibilidad. Esto también es variable y lo vamos a ir viendo en cada caso en particular. Solamente quiero que ustedes se lleven este gráfico como el desarrollo, como una película, como les dije en algún momento, y donde en cada uno de estos momentos, en cada uno de estos eventos, se puede intervenir médicamente y se puede arribar a un diagnóstico. Entonces vamos a trabajar con algunos conceptos más, que es importante que ustedes los empiecen a considerar, porque de alguna manera es un poco lo que les queremos transmitir. En primer lugar, tiene que ver esto con la presentación del paciente. El paciente puede presentar síntomas, signos o presentar un síndrome. Los síntomas es todo aquello que el paciente le puede comunicar respecto de qué siente, ¿sí? Son los cambios subjetivos. Me duele la cabeza, me siento con dolor muscular, estoy fatigado, ¿sí? Es algo que ustedes no pueden evaluar con simplemente la observación del paciente. Yo no puedo saber si le duele o no la cabeza, él me lo tiene que decir. Después están los signos, que son cambios que ustedes sí pueden medir con maniobras, con la utilización de algún elemento en el cual ustedes pueden observar o ver o registrar que existen algunos signos claramente que los pueden orientar hacia alguna enfermedad en particular. Y después vienen los síndromes. Y vamos a ver algunos síndromes a lo largo de la cursada que tienen que ver con un grupo de síntomas y signos que normalmente se asocian a algún tipo de entidad, ¿sí? Y esto los puede llevar rápidamente a empezar a buscar en el espectro de agentes que pueden estar involucrados acá, a definir cuál es la etiología de esta presentación clínica. Bueno, otro concepto que también es importante, que tenemos que empezar a definir, tiene que ver con la diseminación de las enfermedades infecciosas. Y básicamente hay dos términos, que es el término contagio y transmisión, que en realidad no quieren decir lo mismo
y que son un poco controversiales. Las enfermedades infecciosas son contagiosas. Bueno, si uno va a la etimología de la palabra, contagio tiene que ver con el contacto, básicamente, con haber tocado a una persona. Y nosotros preferimos hablar de vías de transmisión, porque les voy a poner un ejemplo concreto. Si ustedes conviven con una persona que tiene hepatitis B, la hepatitis B no se transmite entre individuos por un contacto casual. ¿Sí? Yo puedo tocarlo, puedo abrazarlo, no hay ningún tipo de problema. El término contagio tiene cierta controversia en este momento. Hablamos de vías de transmisión, vamos a hacer hincapié en vías de transmisión, porque lógicamente uno puede adquirir una hepatitis B, y pongo hepatitis B y podría ser HIV y un montón de otras infecciones, cuando hay una vía determinada para la cual uno puede infectarse. Y poder definir y poder conocer cuáles son las vías de transmisión es algo que nosotros queremos que ustedes conozcan muy bien, ¿sí? Cuáles son los elementos o cuáles son las situaciones en las cuales puede transmitirse una infección. También tienen que conocer que las enfermedades infecciosas pueden ser transmisibles y también pueden ser no transmisibles. Transmisibles quiere decir que puede pasar de un individuo a otro individuo, como pueden ser el ejemplo de la tuberculosis, la sífilis, el herpes genital y tantas otras, a través de unas vías específicas, y también hay infecciones que son no transmisibles. Normalmente vamos a ver en muchos casos que hay enfermedades que la producen microorganismos, pero que no se transmiten desde ese individuo enfermo hacia otro. El caso del tétanos, el botulismo, algunas micosis de implantación traumática que van a ver que se adquieren por implantación desde el ambiente, pero que esa persona que padece esa enfermedad no se la va a transmitir a otro individuo. Estos conceptos queremos que los vayan trabajando y que los podamos tener claramente definidos a lo largo de nuestra cursada. Es importante también que podamos definir las características espaciotemporales de las enfermedades infecciosas en la comunidad, básicamente. Nosotros hablamos de infecciones esporádicas o de enfermedades que ocurren esporádicamente, en donde no hay ni un tiempo ni un espacio en el cual puedan ocurrir. En muchos casos estas situaciones se asocian a un tipo de infección que vamos a ir trabajando, que tienen que ver con las enfermedades asociadas a infecciones latentes, donde se reactiva una infección y en forma esporádica genera un cuadro en un individuo. El gran ejemplo de esto son las encefalitis herpéticas, ¿sí? No cumplen con un patrón estacional o un patrón epidemiológico particular. Sí tenemos otras situaciones que sí cumplen con patrones poblacionales bastante claros. Hoy en día además estamos en situaciones en las cuales de esto se habla bastante. Lo que es una endemia, lo que es una enfermedad endémica que habitualmente es aquella que se mantiene en el tiempo en una población y en un área geográfica determinada por largos periodos de tiempo. Nosotros vamos a ver ciertas endemias que tienen que ver, por ejemplo, con la enfermedad de Chagas, por excelencia en nuestro país, la fiebre hemorrágica argentina, por ejemplo, en el caso del virus Junín, etc. Situaciones epidémicas habitualmente se asocian a que hay un aumento en el número de casos en una población determinada en un periodo que generalmente es relativamente corto, ¿sí? Son epidemias que muchas veces se asocian a factores estacionales, ¿sí? El caso de la gripe en invierno, el caso del dengue y otros arbovirus que pueden eclosionar en número de casos como una epidemia en temporadas de verano y primavera, donde lógicamente aumenta el número de vectores, etcétera, etcétera, etcétera. Y después están las situaciones pandémicas.
Y una pandemia normalmente se asocia a una enfermedad que produce epidemias en muchos lugares del mundo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, habitualmente esto se asocia a algunas situaciones en particular respecto del virus influenza, que vamos a ver puntualmente cuándo puede haber eventos pandémicos, y en el caso de, por ejemplo, las hepatitis virales, especialmente la hepatitis B y C y el HIV, que son infecciones que están relacionadas a prácticamente todos los continentes porque producen enfermedad que se distribuye a nivel mundial. Y para esto, desde el punto de vista epidemiológico, existen dos parámetros que vamos a estudiar en uno de los primeros seminarios que tienen que ver con el estudio de lo que es la prevalencia y la incidencia de una infección. Normalmente nosotros vamos a definir como prevalencia es el número de casos que puede haber en una población determinada, es un corte en el cual nosotros decimos, en mi población hay tantas personas infectadas. 10% de la población que yo estudié tiene la infección por tal agente. Por lo tanto, estamos hablando de que hay una prevalencia del 10% en esta infección. El otro término es la incidencia, es cuando hay un incremento en ese número de casos. Nosotros decimos del 10% de prevalencia, estudiamos durante un año el número de casos nuevos que pueden haberse producido y hubo un 6% de incidencia, quiere decir que hay un 6% más de casos asociados a esta enfermedad en un periodo de tiempo definido y en una población definida. Y por último, un aspecto muy importante que tiene que ver con estas características espaciotemporales, que tiene que ver con la inmunidad que tiene una población determinada. Ya sea naturalmente, porque ha habido una alta prevalencia de una determinada infección en la población y han quedado naturalmente inmunizados, pero sobre todo este concepto lo asociamos a la vacunación, que sabemos que la vacunación previene la diseminación de una enfermedad. Es lo que denominamos un efecto rebaño. No es solamente un aspecto individual, no es la persona protegida, sino la población protegida. Y con este esquema lo podemos explicar un poquito mejor. Ustedes tienen acá individuos en azul, que son individuos que no están vacunados, pero están sanos. Los individuos rojos son individuos que no están vacunados, pero que se enferman. En el caso de que en una población haya algunos casos, esta población evidentemente no tiene vacunados, que son los individuos de amarillo. En el caso de que haya de que se produzca alguna enfermedad infecciosa y que pueda ser transmitida fácilmente a la población, los pocos casos que puedan ocurrir pueden llevar a un evento epidémico importante en el cual todos los individuos azules que no estaban protegidos, a pesar de estar sanos, entren en la condición de tener la infección. La vacunación, desde el punto de vista individual, lo protege al individuo vacunado. Acá tenemos algunos pocos individuos en esta población que están vacunados, que no se van a infectar, lógicamente, si hay una epidemia, pero fíjense cómo la población en su totalidad, la diseminación sigue a los individuos susceptibles. Por lo tanto, los planes de vacunación siempre pretenden que el nivel de vacunación sea lo más alto posible. 90-95% de la población tendría que estar vacunada. Es algo que está ocurriendo con el sarampión actualmente por estos movimientos antivacunas. Y donde ustedes ven que si se alcanza un porcentaje muy alto de vacunación, los pocos individuos susceptibles que estén inmersos en esa población no van a ser no van a infectarse, dado que toda la inmunidad que tiene la población está generando una situación de barrera. Esto se lo llama efecto rebaño y lo van a ver claramente en el teórico que va a dar la doctora Repeto respecto de vacunas.
Vamos a definir también las infecciones en función de su duración, ¿sí? Lo que sería la temporalidad de una infección. Vamos a definirlas como agudas, aquellas que se desarrollan en un periodo corto de tiempo. Se pueden en su mayoría autolimitar en un plazo de días, semanas. Esto nos va a definir como una infección aguda. Lógicamente puede ocurrir que alguna de estas infecciones termine con un curso fatal, como es el caso de influenza, ¿sí? De ninguna manera esto quiere decir que no sean infecciones graves, pero sí que normalmente se autolimitan, ya sea por características del propio microorganismo o incluso porque la respuesta inmune lleva a la limitación de la infección aguda. Para nosotros las infecciones crónicas son las que se desarrollan más lentamente y que pueden persistir en el tiempo con la multiplicación de la gente a lo largo del tiempo y con daño que puede ser a largo plazo relacionado a la interacción del patógeno con el individuo. La tuberculosis, las hepatitis virales de tipo B y C son los ejemplos más claros de esto, al igual que la infección por HIV. Y luego hay infecciones que nosotros vamos a denominar como subagudas, que tienen que ver con especialmente algunas entidades que afectan el sistema nervioso central y que de alguna manera son infecciones lentas, de evolución muy lenta y que terminan en un proceso a mediano plazo de algunos meses o años en alguna enfermedad característica. Después también ustedes deben recordar de microbiología 1 que existen las infecciones latentes. Este es cuando el agente que se establece en un individuo puede permanecer en estados, en periodos en los cuales no se multiplica. Esto es un mecanismo de evasión a la respuesta inmune bastante conocido ya por nosotros y que ante determinadas situaciones puede recuperar esa capacidad de multiplicarse y volver a producir síntomas de enfermedad, no siempre la misma, en algunos casos, acá ponemos como ejemplo el zóster, vamos a ver que no siempre el zóster representa lo que era la varicela, pero que en el periodo desde la varicela hasta el zóster se dan ciertas condiciones en las cuales el individuo puede desarrollar una enfermedad asociada a esta reactivación. Bien, en toda infección hay factores predisponentes por parte de los individuos que pueden verse afectados. Hay individuos que pueden tener mayor susceptibilidad a enfermarse, a tener una infección determinada o que puedan alterar el curso de la enfermedad o de la infección que se está provocando. Acá tienen algunos ejemplos que tienen que ver con las infecciones urinarias, por ejemplo en el género femenino es más frecuente porque hay una predisposición anatómica que las puede provocar. El clima básicamente nos hace a todos más susceptibles a ciertas infecciones respiratorias durante el invierno. La edad, ustedes van a ver que existen recomendaciones para la vacunación en extremos etarios para ciertas infecciones respiratorias en particular. La nutrición, las condiciones heredadas por alguna enfermedad de base que se haya heredado genéticamente y que de alguna manera predisponga para determinadas enfermedades infecciosas, y lógicamente lo que tiene que ver con situaciones vinculadas a intervenciones médicas como son la quimioterapia y los trasplantes que de alguna manera modifican el entorno inmunológico del individuo y que desde ya predispone a cierto tipo de infecciones. Por supuesto también están las inmunosupresiones que son adquiridas por otras infecciones microbianas que vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la infección por HIV y el SIDA. Ahora bien, ¿de dónde se adquiere una infección? Ya hablamos de contagio versus transmisión.
y vamos a hablar un poquito de las fuentes de infección. En primer lugar vamos a hablar del concepto de reservorio. El reservorio es una fuente continua de infección. Hay infecciones por las cuales el reservorio es humano, donde puede ser una persona que tenga síntomas, que es una persona que padece la enfermedad, o individuos que son portadores, tienen el microorganismo, pero no tienen manifestaciones. Esto desde el punto de vista de salud pública y desde el punto de vista epidemiológico es bastante crítico, porque habiendo muchas infecciones asintomáticas, lógicamente es mucho más difícil controlar que haya transmisión en la comunidad. Por otro lado, están las zoonosis. Normalmente las zoonosis las vamos a ver en distintos capítulos de esta cursada, que tienen que ver con infecciones que afectan a animales que pueden estar en el ámbito doméstico o ser animales salvajes y que pueden ser transmitidas al hombre bajo distintas circunstancias. Contacto con los animales o sus desechos, la ingesta de los animales también o sus productos, o sea, podría ser una transmisión de tipo alimentario, ¿sí? O por la presencia de algunos artrópodos que puedan tener actividad hematófaga y que de alguna manera puedan transmitir algunos gérmenes o algunos agentes en este tipo de situación. Y también el ámbito inerte, o sea, reservorios, lo que nosotros llamamos como reservorios no viables, que tiene que ver con el suelo, el agua, la contaminación de alimentos, que es la presencia de microorganismos que pueden estar presentes por contaminación en distintos utensilios o en distintos elementos que utilizamos para la ingesta. Esto es básicamente contaminación que puede tener origen fecal o origen urinario. Bien, cuando hablamos de la transmisión de las enfermedades infecciosas, vamos a relacionarlo con determinados factores. En primer lugar, la fuente de infección, ¿sí? Lógicamente, de dónde proviene, cómo se adquiere, si es una zoonosis, si viene por un vector, si es interhumana. Otro concepto que también es importante que empecemos a trabajar es el concepto de inóculo. ¿Cuántos gérmenes es necesario que estén presentes como infectantes en un determinado fluido, en un determinado espacio? Esto puede ser ambiental, etcétera. La cantidad de microorganismos que es necesario para transmitirle, para que se establezca la infección en una persona. Vamos a ver que esto es variable. Puede haber agentes que tengan un inóculo muy bajo y que esto sea suficiente, o sea, un bajo número de microorganismos suficientes para establecer la infección, o algunos otros que requieren un poco más. Los microorganismos también tienen resistencia al medio ambiente. Por lo tanto, hay algunos que pueden persistir mucho más en el medio sin perder su capacidad infectante. Entonces es importante que conozcamos cuáles son aquellos que pueden establecerse en el medio ambiente como dentro de materia inerte y que puedan llegar a tener la capacidad de, aún después de mucho tiempo, poder infectar. Y lógicamente la frecuencia de contactos entre individuos infectados e individuos susceptibles es un concepto que tiene mucho que ver con lo que ya hablamos respecto de la inmunización con vacunas, etcétera, y que de alguna manera puede cambiar el curso poblacional en una situación de epidemia, por ejemplo. Entonces, el contacto con los agentes infecciosos se puede dar de varias maneras. Vamos a diferenciar tres en particular. El contacto directo tiene que ver con el contacto físico entre una fuente de un individuo infectado con un hospedador susceptible. Esto es lo más frecuente en las enfermedades infecciosas. Sin embargo, hay contactos indirectos que tienen que ver con la transmisión a través de fomites, de objetos inanimados, por contaminación de aguas, de alimentos,
de superficies, a través de fluidos tanto de animales como de seres humanos que pueden estar contaminando nuestro ambiente y que de esa manera se adquiera la infección. Esto tiene mucha importancia en algunas situaciones en particular, como vamos a ver cuando empecemos a estudiar las infecciones intrahospitalarias, etcétera, donde no hay un contacto directo con un individuo infectado, sino que a través de determinados elementos que se utilizan en el ámbito hospitalario o en el ámbito del cuidado de la salud, puede llegar a transmitir enfermedades infecciosas. Y un punto que también es importante que lo analicemos y que lo veamos por su relevancia epidemiológica, tiene que ver con los vectores. Nosotros vamos a definir dos tipos de vectores artrópodos. Los vectores que son mecánicos, que son aquellos que llevan el patógeno en su cuerpo, en las patas, y contaminan distintos elementos o alimentos que nosotros tenemos en nuestro ambiente natural. Es una aportación mecánica y es una contaminación mecánica de nuestro entorno, pero cobran una relevancia epidemiológica muy importante aquellos que son vectores biológicos, que son artrópodos principalmente, que se infectan con el agente etiológico. El agente etiológico desarrolla su ciclo dentro de este individuo, se multiplica en el mismo y el mismo forma parte de un mecanismo de transmisión en el cual tenemos varios ejemplos para desarrollar a lo largo de la cursada que tienen que ver con el Chagas, la malaria, el dengue, el chikungunya, el Zika y todos los arbovirus que vamos a desarrollar a lo largo de esta cursada. Entramos en un capítulo que nos parece que es central también para la asignatura, que es el concepto de profilaxis. Este es un concepto que en la medicina tiene un contexto muy amplio y no es solamente exclusivo de las enfermedades infecciosas, ¿sí? La profilaxis es prevención, es prevenir complicaciones en distintos tipos de enfermedades para poder llegar a mantener la salud de las personas. Este es el contexto amplio y abarcativo que tiene esto. Son todo tipo de intervención médica que permita de alguna manera resolver o evitar complicaciones o enfermedades que puedan producirse en una persona. Sean estas enfermedades metabólicas, sea esto, por ejemplo, enfermedades cardíacas, qué prevención se hace de un infarto de miocardio, ¿sí? Por ejemplo. A nosotros nos interesa en particular que hablemos de las enfermedades infecciosas y todo lo que involucra a la microbiología 2 en este contexto. Básicamente el primer concepto que queremos que ustedes tengan es que la profilaxis, en el sentido amplio para las enfermedades infecciosas, son medidas que tienden a prevenir las infecciones y o también las enfermedades provocadas por los agentes microbianos. Vamos a ver que esto tiene un rol muy importante en términos de salud pública y no solamente a nivel individual, y vamos a desmenuzar un poquito este tipo de conceptos. Yendo de lo más general a lo más particular, en primer lugar, todas aquellas medidas que tengan un control sobre el ambiente donde viven las personas, ¿sí? Acá hay algunos ejemplos que tienen que ver, por ejemplo, con el control de vectores, ¿sí? Dengue y otros arbovirus, el Chagas, etcétera, el descacharramiento, las recomendaciones que a nivel salud pública se le hacen a la población para evitar los criaderos de mosquitos y las medidas tendientes a eliminar vectores en el caso de la enfermedad de Chagas, en viviendas precarias que tienen una estructura que favorece el desarrollo de estos vectores, el control de roedores, ¿sí? Básicamente, como grandes ejemplos son las infecciones por hantavirus, la leptospirosis, ¿sí? Que en ciertas circunstancias generan brotes bastante importantes que afectan a la salud humana, y lo que hace al saneamiento ambiental,
¿sí? Especialmente en aquellas viviendas que carecen de agua potable, carecen de cloacas y en las cuales de alguna manera hay que hacer un tipo de control sanitario para evitar infecciones gastrointestinales, por ejemplo, y otras vinculadas a este tipo de necesidades básicas que están insatisfechas en la población. Estas medidas ambientales tienen un componente de salud pública fundamental desde ya. También hay medidas de tipo individual que la población tiene que conocer en el quehacer cotidiano, ¿sí? Que tiene que ver muchas de ellas con lo que son las enfermedades transmitidas por alimentos, ¿sí? Que son infecciones, pueden ser intoxicaciones, toxinfecciones, esto vamos a ver, hay un capítulo bastante importante de esto en la cursada, que tiene que ver con la cocción adecuada de los alimentos, especialmente los productos cárnicos, ¿sí? La higiene frecuente, el lavado de manos en la manipulación de estos elementos, la correcta manipulación de los alimentos y limpieza de las verduras, etcétera, y manipulación adecuada y consciente de las carnes y las verduras con ciertas pautas que tienen que ver con no mezclar elementos, utensilios que se utilizan para el procesamiento de algunas y de otras. Este es un capítulo que además es muy complejo, que abarca también la producción de los alimentos que uno compra en los mercados y que tiene reglas bastante estrictas. La Argentina tiene lo que se llama Código Alimentario Nacional, que establece pautas para el procesamiento adecuado con el fin de evitar precisamente a través de la ingesta de alimentos elaborados las infecciones gastrointestinales o enfermedades asociadas a toxinas que puedan tener un origen microbiano. Y precisamente distintas enfermedades que vamos a ver a lo largo de la cursada se asocian, algunas de ellas son bastante graves, ¿sí? Se asocian a la ingesta de elementos que no son controlados precisamente en su elaboración, elementos caseros que uno puede comprar en la ruta, puede comprar en la calle y cuyo origen y elaboración no tienen adecuadas normas de seguridad y de higiene para evitar esto. En este sentido, medidas individuales que es hacer recomendaciones específicas respecto de evitar el consumo de estos productos y de salud pública controlar que estos productos que no tienen un control sanitario adecuado no sean vendidos, no sean ofrecidos en mercados informales. Ahora bien, si vamos al concepto de profilaxis como una medida de intervención médica, ¿sí? Vamos a describir básicamente dos conceptos muy importantes. El primero es la quimioprofilaxis, que es la administración de antimicrobianos para prevenir una infección o un cuadro de enfermedad que se pueda manifestar en forma activa. Por otro lado, también existe la inmunoprofilaxis, que tiene que ver con generar en el individuo un estado inmune para prevenir la infección o un cuadro de enfermedad asociado a esta enfermedad. Entonces vamos a ver brevemente qué ejemplos tenemos de cada una de estas circunstancias. Pueden ver ustedes que como ejemplos de quimioprofilaxis hay distintas circunstancias y escenarios que son variados, ¿sí? El uso, por ejemplo, de antiparasitarios para prevenir el paludismo en lo que se denomina la medicina del viajero, personas que van a viajar a áreas endémicas y donde hay alta transmisión de Plasmodium, deben recibir previo al viaje, durante el viaje y post viaje una cobertura con antiparasitarios para evitar precisamente que se produzca la infección o en el caso de producirse que haya formas graves, ¿sí? Vamos a ver también en la cursada que en algunos casos se utiliza como profilaxis post-exposición. Esta es una situación en la cual ustedes como futuros médicos y personal de salud, el uso de antirretrovirales en el caso de la infección por HIV ante un accidente o alguna situación de alto riesgo de exposición al virus,
debe ser administrada, especialmente el personal de salud tiene un riesgo aumentado a esto, precisamente por maniobras invasivas que puede estar haciendo con un paciente el cual pudiera estar infectado por HIV. Lo mismo ocurre con hepatitis B y con otras situaciones. El uso de antivirales en el caso de HIV es muy importante en este punto. Y en otros casos, el uso de antibióticos para evitar la infección de individuos que están con alto riesgo de contagio, ¿sí? Cuando hay un caso en un grupo familiar, por ejemplo, o evitar el desarrollo de la enfermedad en aquellos que han sido infectados muy recientemente. Son intervenciones farmacológicas médicas que se involucran dentro del concepto de profilaxis que nosotros les queremos dar. Hay un capítulo muy importante en el caso de los individuos que tienen contextos especiales, especialmente vinculados a lo que es su sistema inmune, en los cuales puedan ocurrir eventos de infección precisamente por estar sujetos a un tratamiento para evitar rechazos en los trasplantes, pacientes que son HIV positivos o que tienen síndrome de inmunodeficiencia adquirida deben recibir fármacos específicos para evitar infecciones oportunistas, el contexto de las infecciones de transmisión vertical, que también es muy importante, y pacientes que están internados, pacientes críticos en situaciones particulares y en los cuales se sabe hay una susceptibilidad muy grande de poder adquirir infecciones en el ámbito intrahospitalario. Todo esto lo vamos a ir desmenuzando en cada uno de los capítulos que conforman nuestra asignatura. Por último, las medidas de intervención que involucran a la inmunoprofilaxis. Ustedes saben que la inmunidad uno la puede adquirir a partir de dos caminos, ¿sí? Lo que es la inmunidad activa, que tiene que ver con el desencadenamiento de una respuesta inmune específica de larga duración, que tiene que ver con la memoria inmunológica, etcétera, y que de alguna manera tiene que ver con los mecanismos que se desencadenan ante la presencia de un antígeno desconocido para el individuo y que establecen un estado inmunológico que podrá o no ser protector. Eso después lo podemos discutir. También está la inmunidad pasiva, y esto es cuando uno recibe elementos preformados de la respuesta inmune externamente y que de alguna manera pueden establecer temporariamente y en forma mucho más rápida un estado de inmunidad. Entonces, repasando estos conceptos de inmunidad activa y pasiva, vamos a empezar a trabajar con algunos de ellos. Tanto la inmunidad activa como la pasiva puede ser natural o puede ser artificial, ¿sí? La inmunidad natural, en el caso de ser activa, es aquella que nos confiere haber tenido una infección y que de alguna manera, si esa infección se ha resuelto, se genera un estado inmune de larga duración que de alguna manera nos protege para una nueva infección. Esto no ocurre con todas las infecciones, esto es importante tenerlo presente, ¿sí? Pero muchas infecciones que uno adquiere en la infancia o cuando es joven generan una inmunidad de larga duración que, de los cuales tenemos algunos ejemplos, como es el caso del sarampión, rubiola, la hepatitis A, donde prácticamente naturalmente adquirimos un estado inmune por haber estado en contacto con el agente. También hay inmunidad natural de tipo pasivo. Esto es lo que normalmente le transfiere la madre al feto en el caso de una transferencia transplacentaria de anticuerpos, ¿sí? O al neonato en el momento de la lactancia, que es un mecanismo natural que de alguna manera desde el momento del nacimiento empieza a proteger en los primeros meses de vida al neonato, pero que lógicamente no va a tener, al no ser activa, ¿sí? No va a tener una larga duración y va a terminar decayendo a lo largo del tiempo. Los esquemas de vacunación, quiero comentarles que se
que se desarrollan a nivel nacional en el ámbito de la salud pública contempla precisamente el periodo en el cual un bebé, un neonato, estaría protegido por la presencia de anticuerpos maternos. ¿Sí? Pero donde mayor importancia tiene la intervención médica y las medidas de salud pública en la inmunidad activa y pasiva es en el concepto de la inmunidad artificial. ¿Sí? La inmunidad artificial activa claramente tiene un ejemplo inequívoco, que es la vacunación. ¿Sí? Generalmente una vacunación tiene una larga duración, pero ustedes van a ver que los esquemas de vacunación, que los vamos a ir viendo a lo largo de la cursada, requieren en algunos casos de refuerzos, o en algunos casos hay que revacunar a un individuo donde cada 10 años, por ejemplo, el gran ejemplo de esto es la antitetánica, que cada 10 años se requiere de una nueva vacunación para prolongar ese periodo. Esto depende de cada entidad a la cual estamos haciendo la vacunación, es variable y lo van a ir viendo y aprendiendo a lo largo de la cursada. ¿Qué es lo que hace una vacunación? La vacunación, en primer lugar, pretende prevenir la infección, ¿sí? Y cuando uno da, por ejemplo, la triple viral, sarampión, parotiditis, rubiola, lo que se pretende es que ninguno de los vacunados vaya a tener la infección de por vida. Muchos de estos ejemplos han sido muy exitosos, como es el caso del sarampión, como es el caso de rubiola y parotiditis, aunque si se baja el porcentaje de individuos vacunados, como hemos visto en algunas diapositivas anteriores, el efecto rebaño, ¿sí? Etcétera, bueno, esto puede generar baches en la población de individuos no inmunizados y podría reemerger alguna de estas infecciones. Por lo tanto, el tema de vacunación es un tema central que nosotros queremos insistir y que queremos que lo tengan bien claro. También una vacunación puede evitar formas graves. No todas las vacunas protegen para la infección, pero sí pueden evitar formas graves, especialmente en individuos más susceptibles. Un gran ejemplo de esto es la BCG, la vacuna contra la tuberculosis, ¿sí? Una persona vacunada con la BCG puede tener tuberculosis, pero si está vacunada con BCG en el momento del nacimiento, en las primeras horas de nacido, se puede evitar una infección que puede tener consecuencias muy graves, como es el caso de una tuberculosis diseminada y afección a nivel del sistema nervioso central. O sea que esta es una vacuna que no evita las infecciones, pero sí evita las formas más graves y prepara al individuo a las formas más graves. Y también hay vacunas que no actúan sobre el agente en sí mismo, sino que lo que hacen es neutralizar toxinas que puedan estar a nivel sistémico a partir de un foco de infección localizada. El tétano, por ejemplo, ¿sí? La vacuna antitetánica es un toxoide, ¿sí? Que de alguna manera se administra para precisamente neutralizar la circulación de la toxina en un individuo que a través de una lesión ha sufrido una infección localizada por el Clostridium tetani. Y también la inmunidad pasiva, en este caso artificial, tiene un rol muy importante en el contexto de la intervención médica. Básicamente, al igual que ocurre en el caso de la inmunidad natural, la protección que confiere la inmunidad pasiva es de corta duración, pero tiene generalmente un mecanismo de acción que es bastante rápido, porque una vez que se administra no hace falta que se desencadene el mecanismo inmunológico para poder llegar a la respuesta adaptativa, sino que en realidad empieza a actuar en muy poco tiempo. Desventaja es la corta duración, pero se utiliza especialmente para evitar infecciones en el caso de la profilaxis pre y posexposición, ¿sí? Vamos a ver ejemplos a lo largo de la cursada, y también puede utilizarse como una terapéutica
para evitar en casos de infección que se produzcan casos graves de enfermedad. Y les voy a mostrar 4 ejemplos. Acá tienen el plasma de convaleciente, algo que se habla mucho hoy en día desde que está la pandemia del SARS-CoV-2, en el caso de un tratamiento para evitar la enfermedad por SARS-CoV-2, que es el COVID-19, viene tradicionalmente de un desarrollo que se realizó en Argentina, que se utilizó como tratamiento de la fiebre hemorrágica argentina y que fue muy exitoso en los momentos en los cuales se comenzaba y no había una vacuna, ¿sí? Y comenzaban los brotes de esta enfermedad asociada al virus Junín. El plasma de convalecientes se obtiene de donantes que se han recuperado, que ya han padecido la enfermedad, que tienen un título de anticuerpos que sea importante y que los mismos se pueden administrar a un individuo infectado como tratamiento, principalmente para evitar las formas graves, ¿sí? Este es un caso de lo que se denomina una plasmaféresis, en el cual se saca plasma de esa persona y se le va a administrar como si fuera una transfusión a el individuo que está infectado para neutralizar el agente que pueda estar asociado a su padecimiento. El otro concepto es el concepto de la gamma globulina hiperinmune. En este caso son inmunoglobulinas que son específicas, que están dirigidas contra determinados antígenos del agente en cuestión y que son purificadas y concentradas en un preparado en particular. Esto se aplica como profilaxis en distintas situaciones. Acá tienen el caso del virus de hepatitis B, se utiliza en la rabia, se utiliza en la intervención en un caso potencial de tétanos, para algunas infecciones como es el caso producidas por el virus varicela zoster, etc. Hay distintos formatos y distintas situaciones en las cuales estos componentes de gamma globulina hiperinmune se puede utilizar en pacientes. También van a ver que existe lo que se denomina la gamma globulina estándar. Estos son pools de anticuerpos que se obtienen de personas que han sido inmunizadas, por ejemplo, por la vacunación, o que han tenido infecciones que son muy prevalentes en la comunidad y que de alguna manera estos anticuerpos concentrados en su totalidad pueden proteger frente a una amplia gama de microorganismos en situaciones terapéuticas particulares o con indicaciones médicas particulares. Estos anticuerpos no son específicos contra un agente, sino que están básicamente concentrando anticuerpos contra lo que la población tiene mayor inmunidad y se puede utilizar como profilaxis en los casos, por ejemplo, de hepatitis A, si hay un grupo familiar en el cual hay 1 o 2 casos de hepatitis A, esto podría, digamos, utilizarse como profilaxis preexposición o posexposición o con indicaciones muy especiales en casos de pacientes que requieren, digamos, de alguna manera, de alguna cobertura por ciertos agentes. Por otro lado, y para terminar, los anticuerpos monoclonales, que ustedes saben se desarrollan bajo una tecnología que descubriera Cecil Milstein en su momento, que se hacen en animales y que de alguna manera son anticuerpos muy específicos que están humanizados y que de alguna manera presentan una alta especificidad y capacidad de neutralización de agentes antigénicos específicos. Uno de los grandes ejemplos, y que ustedes lo van a ver a lo largo de la cursada, tiene que ver con las infecciones por el virus sincicial respiratorio, del cual hoy en día no hay todavía una vacuna, pero sí hay una forma terapéutica de neutralizar al virus en casos graves de bronquiolitis, capítulo de infecciones respiratorias que vamos a recorrer a lo largo de la cursada. Bien, por último, un concepto que también es importante que tengan presente porque lo vamos a trabajar en varios capítulos dentro de
de microbiología 2 tiene que ver con la microbiota que nosotros portamos. Nosotros al momento de nacer somos colonizados por una gran cantidad de microorganismos que están en el ambiente, que están en nuestros familiares, que lo portan nuestra madre, y estos microorganismos empiezan a generar una relación simbiótica con nosotros, con lo cual empezamos a establecer de alguna manera una relación que nos beneficia absolutamente. La microbiota intestinal nos produce enzimas que contribuyen a la digestión, sintetizan vitaminas, etcétera, etcétera. Ocupan además un rol central dentro de lo que es la estimulación de la respuesta inmune a nivel intestinal. Esto ya lo han visto en inmunología, el rol que tiene la inmunidad de las mucosas, y de alguna manera de esta microbiota normal que habitualmente nosotros tenemos, también existen algunos gérmenes que también por determinados periodos transitorios nos pueden colonizar, pueden estar presentes, la respuesta inmune los puede eliminar de alguna manera, pero no se establecen en modo permanente y no nos van a provocar ningún tipo de problema, salvo algunas situaciones particulares, que es lo que vamos a ver y es lo que yo ya les definí como lo que significa un germen oportunista. Si se rompen las barreras inmunológicas, ya sea mecánicas o ya sea funcionales, lo que sería una inmunodeficiencia, entonces estos agentes podrían llegar a generar algún tipo de daño porque pierden esa contención que el sistema inmune nos brinda. Es importante considerar que en diferentes localizaciones del cuerpo humano la microbiota varía, ¿sí? El microbioma es variable, depende de la localización, y esto precisamente tiene que ver con el sitio en donde pueden estar en equilibrio con nosotros. Cuando hay alteraciones funcionales o físicas que puedan llevar a que determinados agentes pasen a un lugar donde no estén específicamente integradas, ¿sí? No formen ese equilibrio simbiótico, se pueden producir algunos problemas que tienen que ver con enfermedades oportunistas. Pero a tal punto se llegó en el estudio del microbioma actualmente que básicamente hoy en día se utiliza el trasplante de materia fecal para restaurar la microbiota normal de un individuo que está enfermo o que tiene alguna afección. Esto es algo que ya está en la práctica, que se está estudiando para diversas enfermedades. Una de las más relevantes, la colitis pseudomembranosa producida por Clostridium difficile, que vamos a ver en la cursada, y enfermedades como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Muy bien, y con esto damos por terminado el primer teórico. Desde ya les digo, repito lo que les mencioné al principio, este es un teórico que sienta las bases de muchas cosas que vamos a ver durante la cursada, o sea que ténganlo en cuenta para el resto de los módulos que vamos a ir viendo a lo largo de la misma. En nombre del cuerpo docente de Microbiología 2 y en esta plataforma que estamos trabajando, les deseamos lo mejor, esperemos que tengan muchos éxitos y estamos a disposición para las consultas por los canales que están habilitados para esto. Chao, nos vemos pronto.